Hola, hoy vengo a hablaros del Melco, este material que tengo aquí en mis manos. No hace mucho publicamos en el canal un vídeo en el que yo explicaba cómo había hecho para transformar mi neopreno de surf para utilizarlo para la actividad de barranco sin que se me hiciera papilla en el segundo barranco. Básicamente me centré en reforzar algunas partes del neopreno y la verdad que os recomiendo que lo veáis porque son 3 pasos muy sencillos. En este vídeo yo hablaba del Melco, utilicé este producto y me habéis hecho varias preguntas sobre su calidad, si resiste, si se pega, si se despega. Entonces voy a preparar un vídeo para explicaros un poquito sobre el Melco. Pues empezamos. El Melco es un producto antiabrasión, es un textil antiabrasión que se coloca encima del neopreno de una forma muy sencilla y simplemente es aplicando calor, ¿vale? Entonces, yo lo he aplicado en mi traje de surf que estoy usando para barrancos, lo he aplicado en la culera y fijaos que ahora ya lleva un desgaste importante porque nos hemos ido a reunión, luego hemos seguido veraneando por el Pirineo y bueno, la culera la verdad es que está perfecta. Entonces aquí puse un trozo de Melco y aquí otro y esto ha aguantado perfectamente. Pero también he usado el Melco para reparar un neopreno. Tengo este neopreno de Celand que la rodilla se me fue desgastando y la protección que tiene desapareció. Entonces apliqué aquí otro cuadradito de Melco y la verdad que súper bien. Ya ha pasado bastantes meses y me sigue aguantando. Así que es una solución muy buena. Algunos me habéis preguntado, oye Nuria, ¿no se te ha despegado? Y sí, claro que se me ha despegado. Y te voy a explicar por qué. Nosotros, poniendo el Melco en la culera del neopreno, como hemos puesto el Melco sobre el neopreno, este no se me ha despegado, ¿vale? O sea, nada, con la primera, solo al plancharlo ya quedó súper sellado. Sin embargo, en este otro neopreno, que os muestro aquí, en este otro neopreno, puse el Melco sobre la protección del propio neopreno. Entonces, ya no estaba poniendo el Melco sobre el material de neopreno, sino que estaba poniendo el Melco sobre otro material diferente y no está diseñado para eso. A ver, no es que no se pueda poner, pero corres el riesgo de que se despegue. Entonces, en mi caso, se me despegó un poco, aquí por la zona de arriba, se me despegó un poco. Y yo lo que hice es simplemente coger la plancha y repetir el mismo proceso que yo había hecho para pegarlo la primera vez. Puse el trapito, puse la plancha sin vapor y tacatá, en un momento ya estaba pegado. Y la verdad que ya lleva muchísimos barrancos y no se ha despegado, así que con eso ya ha funcionado. Sin embargo, si a ti te pasa que se te sigue despegando por haber aplicado el Melco sobre un material que no es el neopreno, lo más recomendable es que utilices este producto, ¿vale? Este producto no es la cola de neopreno habitual que usamos, se llama Aquasure y es un pegamento de uretano, ¿vale? Tiene una composición diferente y en este caso es ideal porque nos va a ayudar a que se acabe de pegar. Entonces esa sería la solución. Pero yo os digo que la pátina que tiene esta de pegamento, la capita que tiene, en principio a mí me ha resultado suficientemente fuerte como para que no se despegue tan fácilmente. Entonces yo por eso no sufriría. El Melco es una muy buena solución para reforzar el neopreno porque es muy fino y aunque esto a priori pueda parecer una desventaja, ¿no? Voy a aplicar un producto que es fino para reforzar, la verdad es que todo lo contrario, es fino pero lo suficientemente, la composición que tiene es suficientemente ruda, digamos, para aguantar el frotamiento que se genera cuando te vas a un tobogán sobre las piedras y a la vez no romper el neopreno.
Y esto os lo voy a explicar mejor, que me vais a entender enseguida. Si nosotros aplicamos un producto que es muy denso, queremos, ¿no? Y digo, ay, pues yo quiero reforzar y le quiero poner algo que sea muy gordo y que aguante bien y que yo lo vea y digo, oh, qué bien que queda, ¿no? Esto vamos, puedo ir frotando por todas partes que esto no se va a romper. Pues sí se va a romper, pero no por frotar, se va a romper porque hay dos densidades diferentes en el neopreno. Entonces, mirad, aquí tengo este neopreno que ha pasado justamente esto y es una pena porque es un fallo de diseño. Vale, aquí tenemos la culera, que lo que os digo es una culera muy maja, ya veis que está como nueva. Y tenemos el neopreno y justamente en el bordecito que une ambas es donde se ha roto. Y esto es normal que pase y el diseñador debería de saberlo, tenerlo en cuenta, porque cada vez que nosotros, al ponernos el neopreno, cuando nos agachamos en la actividad del barranco para meter la cuerda dentro de la saca, para destrepar, para lo que sea, ¿no? Siempre que nos estamos moviendo, este neopreno, fijaos, ¿vale? Esta parte de aquí va a tirar para arriba y como esta parte es fina, va a empujar y se va a encontrar con esto que tiene otra densidad, es más grueso y menos flexible, y entonces esto va a tirar y esto no le va a acompañar. Entonces toda esta zona de aquí va a sufrir mucha tensión y va a acabar pasando lo que pasa aquí, que es que se rompe. Entonces el melco, al ser tan fino, no ocurre esto. Cada vez que nosotros nos vayamos a mover, esto se va a mover con nosotros. Entonces, que sea fino es una ventaja. ¿Cómo aplicamos el melco? Pues la verdad es que no tiene ningún misterio, no es álgebra, es muy fácil. Es una cuestión de simplemente colocar la pieza que queremos sobre el neopreno, aplicar calor y chimpum. Muy fácil. En el vídeo de cómo transformaba mi traje de neopreno para utilizarlo en barranco lo explico paso a paso y aquí pues os hago un pequeño recordatorio. Para aplicarlo, el primer paso, tener el neopreno limpio, seco, esto es un básico, es un mínimo. El siguiente paso sería recortar la pieza de melco que yo necesito y bordear, ¿no? Hacer el bordecito redondito. Esto parece una tontería, pero es importante porque esto va a hacer que sea mucho más difícil que se despegue el melco, porque al estar redondeadito no va a empezar aquello de la esquinita, ¿no? que se va levantando. Entonces, una vez lo tenemos la pieza ya que queremos cortada y con los bordes redondeados, lo colocamos encima del neopreno, ponemos un trapo, ponemos la plancha y a esperar. No hay que poner vapor, no hace falta, simplemente la plancha caliente. ¿Y cómo sabremos que ya está? Pues porque le aparecerá un brillantito al borde, que es el pegamento que empieza a rebosar y que quiere decir que ya está, ya se ha fundido todo y ya está pegado. Este pegamento, mirad, aquí se ve, ¿vale? Luego queda pues así un poquito que se ve, pero bueno, que queda bien. Entonces, el melco para mí es un imprescindible en el botiquín de neoprenos. Yo ya lo he usado un par de veces con muy buen resultado y ahora tengo previsto utilizarlo para reparar un rasgado que tengo y que os enseñaré también. Y ya veis que es fácil de aplicar. Nosotros que somos aficionados lo tenemos y lo usamos de normal y yo 100% lo recomiendo. No tengáis miedo por el tema de si se despega, que ya os he comentado que es muy fácil de solucionar esto, que sí que pasa y se escucha, pero que a mí me ha pasado y ha sido 2 minutos arreglarlo, así que no os preocupéis por eso, porque las ventajas que ofrece son mucho más que las desventajas. Y bueno, espero que os sirva mi experiencia y que nada, cualquier pregunta que tengáis, pues iremos aprendiendo todos. Un abrazo.